¿Cómo están amigos? Paz y bien, espero que estén muy bien ahí en casa. Hoy quiero compartir una reflexión en torno a la intercesión de María y de manera muy particular a la visión que nosotros tenemos de María, sobre todo con una especie de temor o miedo o falta de información de la participación de María en la historia de la salvación por parte de nuestros hermanos separados. No podría decir de todas las denominaciones, pero la gran mayoría que habita en América Latina, desde pentecostales, adventistas, evangélicos, iglesias reformadas, entre otras, tienen una visión un poco errada de lo que nosotros como católicos tenemos respecto a María, ¿no? Generando esa especie de miedo, de fobia, a lo que yo le llamo la marianofobia. Los hermanos protestantes, la gran mayoría tiene esa marianofobia, esa fobia a la Virgen María. Escuchen el nombre de la Virgen María y como que se descuadran, se desfiguran, ¿no? Y se tornan violentos y todo lo demás, ¿no? Y bueno, cuando hablamos con un hermano protestante de María, lo primero que hay que saber es que en la cabeza del hermano protestante ingresan muchas connotaciones mentales que es importante separarlas si es que en algún momento hay que conversarlas o debatirlas. En primer lugar, cuando ellos hablan de la Virgen María, hay muchos temas. El primer tema es María como Madre de Dios. El segundo tema es María como intercesora. Y el tercer tema es María representada en imágenes. Voy a empezar desde este punto hacia los demás. María representada en imágenes induce, ¿no?, a los protestantes o creen que por el hecho de tener imágenes religiosas nosotros caemos en la idolatría. Y la concepción de idolatría pues va a una dimensión muy diferente a lo que es realmente la palabra idolatría. Luego el segundo punto, como intercesora, que ya es otro tema, nosotros creemos que María es intercesora, intercede, como interceden también los ángeles, como interceden los santos, como interceden los apóstoles, ¿no? Y el otro punto es el de María como Madre de Dios, que es el punto donde me gustaría tal vez tocar más, ¿no? Entonces, cuando hables con un hermano separado sobre que ustedes adoran a María, o por qué María esto, por qué la María lo otro, entonces primero divídelo, o te aconsejo que lo dividas en estos tres tópicos. El uso de imágenes religiosas, imágenes de María. El segundo tópico sobre la intercesión de María, o la intercesión de los santos como tema. Y el tercer tema, si María es o no Madre de Dios. Respecto a este último punto, hay tantas citas bíblicas que exponen que María es Madre del Señor, Madre de Dios, y que decir que María es Madre de Jesús solamente es un poco riesgoso respecto a un dogma que ellos, como nosotros, creemos, que es la naturaleza divina de Jesús. Pero al parecer, algunas denominaciones protestantes tienen una concepción de divinidad de Jesús muy diferente a la nuestra. Una vez me encontré con un protestante y le pregunté: amigo, si yo te digo que Jesús es amigo del apóstol Pedro, ¿estaría bien decir que Dios es amigo de Pedro? Me dijo: sí, está bien. Si yo te diría que Jesús hizo tal milagro, ¿estaría bien decir que Dios hizo tal milagro? Sí, me dijo, sí, está bien. Si te digo que el que resucitó, si Jesús resucitó, es lo mismo decir que Dios resucitó. Sí, no está mal dicho. Entonces le digo: sí, ¿por qué cuando hablo que Jesús resucita es Dios el que resucita? Si cuando hablo que Pedro es amigo de Jesús es Pedro amigo de Dios. Y otras similitudes, porque cuando utilizo el término que María es madre de Jesús,
estaría bien decir más aún perfectamente que María es Madre de Dios. Entonces le generó una especie de cuadro de preguntas, ¿no? Y es que realmente algunos están muy obstusos y no ven realmente que si yo digo que María es Madre de Jesús, para confirmar la naturaleza divina de Jesús, necesito decir de manera muy específica que María es Madre de Dios, justamente para reconocer la divinidad de Jesús. No es tanto para darle protagonismo a la Virgen María, sino más bien reconocer el protagonismo que tiene Jesús en la historia de la salvación, que es el mismo Dios que se hace ser humano. En el Antiguo Testamento vamos a ver estas citas que mencionan, por ejemplo, la profecía del nacimiento de Jesús, ¿no? Se les va a dar una señal, ¿no? Y esta señal es, habrá una virgen, en primer lugar, o una doncella, ¿no? O una mujer que nunca ha conocido marido, va a dar a luz, ¿no? Y este niño que va a dar a luz va a ser llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, en el peor de los casos, los protestantes deberían decir que María es madre del Dios con nosotros, de Dios con nosotros. En otro capítulo de la Biblia, cuando María es visitada por su prima Isabel, Isabel dice, llena del Espíritu Santo, es decir, que el Espíritu Santo va a proclamar por boca de su prima Isabel, mirando a María, dice, qué gran qué gran maravilla que está aquí la madre de mi Señor, ¿no? Yo no soy digna, ¿no? de estar ante la madre de mi Señor. Y justamente la palabra Señor es un término, el Kyrios, específicamente utilizado en el Antiguo Testamento para referirse a Yahvé, a Adonai, el Señor, título exclusivamente para Dios. Entonces, la prima Isabel está mencionando, o mejor dicho, el Espíritu Santo por boca de Isabel, está definiendo que la persona que se está acercando es la madre del Kyrios, la madre del Señor, la madre del Yahvé, la madre del Dios en quien ha puesto la confianza el pueblo de Israel, la madre de aquel ser divino que tiene por misión buscar la salvación, no solamente al pueblo de Israel, no solamente a Isabela y a su familia como judíos, sino a todo el género humano. Entonces vamos a ver ahí uno y muchos textos que complementarios pues nos hablan que María es Madre de Dios. Hay un texto, no es bíblico, sino que ya pertenece a la época de los primeros cristianos, que perteneció a la liturgia copta, egipcia, que se utilizaba dentro de la liturgia, dentro de la misa, que es la oración de Subtum Presidium. Les invito a buscar Subtum Presidium y en la parte final menciona que María es virgen, es gloriosa, es bendita y que es madre de Dios. No significa que el hecho de ser madre de Dios, bueno, para que vean que los primeros cristianos también creían que María es madre de Dios, no significa el término madre de Dios de que María está por encima de Dios, ¿no? María es madre de Dios en el sentido de servidora. María es madre de Dios en el sentido que tiene la misión de cuidar a Jesús como servidora de Dios, como sirviente de Dios, como parte del proyecto del plan de Dios. Dios quiso tener una madre, Dios quiso tener a alguien que le cambiara los pañales, Dios quiso tener a alguien que le enseñara a caminar, Dios quiso tener a alguien que le diera a alimentar, Dios quiso que alguien le enseñara de las escrituras. Y otras reflexiones en torno a la participación de María en la historia de la salvación. Así que les dejo esta reflexión para que lo tengan en cuenta y lo podamos defender, lo podamos conocer y lo podamos compartir. Gracias por tu atención, paz y bien.